que digamos que en mayor convergencia en el área de las tecnologías ha tenido en los últimos años. Y más actualmente que sabemos que se está volviendo todo un mundo digital, más al confinamiento que tenemos con lo del problema del coronavirus. Hoy en la mañana estaba yo en una plática precisamente también de blockchain, un proyecto a nivel internacional que estaba muy relacionado con la parte de apoyar al encuentro de una vacuna y estaba puesto este proyecto sobre blockchain. La idea era sobre la cadena de valor, sobre los medicamentos. Y bueno, vamos a ir platicando varias cosas y si van teniendo dudas, las vamos a tratar de resolver. La dinámica de la presentación es, primero voy a explicar un poquito sobre lo que son las criptomonedas, algunas de ellas, cuáles son pues las principales, digamos, y me voy a ir después sobre lo que es blockchain, y realmente cuál es la tecnología atrás de las criptomonedas, y por qué blockchain es una tecnología emergente, a qué se le conoce como una tecnología emergente. Vamos a ver qué otros casos de aplicaciones existen, un caso de estudio y sobre todo, bueno, en qué, como esta presentación pues va enfocado también para estudiantes de la Universidad Panamericana, cómo estos estudiantes también pueden ingresar a este tipo de proyectos que estamos teniendo aquí en la universidad. Bien, bueno, pues vamos a dar inicio entonces a esta parte de la plática. Pues primeramente me gustaría, antes de iniciar, me gustaría interactuar con ustedes que están viendo y bueno, me gustaría que contestaran un pequeño, una pequeña encuesta que les voy a hacer en este momento. Vamos a ver y me gustaría que entraran a la página. Voy a dejar de presentar para mostrarles otra página. Dejar de presentar y voy a presentarles toda mi pantalla. Ahí está. Por favor, si pueden entrar a esta página web que se llama menti.com y cuando entren a esta página web les va a pedir una clave y si pueden ponerle el número 23, 46 y 54. Y bueno, ahí les va a decir si son de bachillerato, si tienen alguna carrera profesional o están en el área de posgrado, maestría o doctorado. Eso es nada más para una pequeña encuesta que les quiero hacer en este momento. Entonces, si pueden entrar a la página, se llama menti.com y ahí está, ya va apareciendo la encuesta. Entonces, los que entren, pues se va a ir reflejando aquí en mi pantalla. Ya, PAM 2. Mi carrera profesional, perfecto. 3, carrera profesional. Obviamente a lo mejor no todos contesten la encuesta, pero más o menos para saber cuál es la audiencia que tenemos en este momento. Y en lo que van apareciendo. Muy bien. Les recuerdo, la página es menti.com. A ver, alguien está pidiendo. Ok. Entonces, la idea entonces es, para los nuevos que han entrado, si pueden entrar a la página de menti.com y poner el código 234654. Y bueno, pues vamos a continuar, porque si no se va a hacer largo esto de acá. Bueno, yo creo que la gran mayoría debe estar como, pues a lo mejor en carrera profesional o, bueno, ya hay alguien más, bachillerato. Pueden ir contestando si quieren la encuesta. De todos modos, se los dejo acá por si quieren ir y más adelante lo presentamos. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, las preguntas que me gustaría que ustedes se plantearan durante la presentación y que ojalá que al término de esta se puedan responder son, bueno, ¿qué tecnologías computacionales intervienen? ¿Cuáles son de estas tecnologías computacionales han escuchado o conocen? ¿Qué cosa es blockchain? ¿Y por qué blockchain es una tecnología disruptiva?
criptomonedas, o sea, ¿dónde vas a aplicar lo que es la tecnología blockchain? Entonces, estas son como que las preguntas principales que me gustaría que a lo largo de la presentación se tuvieran en mente y se pudiesen resolver. Pues primeramente vamos a hablar, ¿qué cosa es una criptomoneda o una criptodivisa? Nosotros hemos escuchado actualmente muchísimo este tema, ¿no? Yo supongo que la mayoría de los que estamos acá ha escuchado por lo menos en alguna ocasión el tema de criptomoneda, ¿no? Entonces, lo primero que se nos viene a la mente sobre criptomoneda, ¿no? Nosotros sabemos que, bueno, existen monedas normales y estas monedas pues son eh, de alguna manera, pues son soportadas por algún país, ¿no? O algún conjunto de países. Por ejemplo, el euro, que es soportada por una comunidad, una unión de países de Europa. Eh, pero bueno, el tema de criptomonedas, ¿no? O sea, ¿por qué es posible las criptomonedas? Entonces, el Banco Central Europeo define una criptomoneda como una moneda virtual que se crea y se almacena electrónicamente. Y bueno, y podemos encontrar otras definiciones, pero de las cosas que yo rescato y me gustaría aquí enfatizar es que una criptomoneda dentro de las palabras claves que podemos encontrar es que es algo virtual, es algo que es electrónico, es algo digital, que tiene criptografía, o sea, que involucra transacciones, que hay un esquema distribuido, es digital, como ya habíamos dicho, y no contiene un banco central. Entonces, son dos de las cosas interesantes. ¿Por qué es importante el tema de criptomonedas actualmente? Nosotros sabemos que con la pandemia que estamos atravesando, lo que menos queremos es intercambiar ahora mismo objetos de manera directa. Entonces, las criptomonedas actualmente empiezan a tener una mayor importancia de las que ya de por sí venían teniendo. Y bueno, y las criptomonedas, ¿por qué actualmente el mundo es posible hacerlo con criptomonedas? ¿Por qué antes no era posible? ¿Por qué sí? Bueno, vamos a empezar a ver. Actualmente me gustaría mostrar algunas de las criptomonedas más representativas que existen. Existen muchísimas criptomonedas, pero en pantalla ustedes pueden ver algunas representativas. Por ejemplo, yo supongo que han escuchado mucho Bitcoin. Bitcoin es como que la criptomoneda más escuchada a nivel internacional, pero también existen otras como Ethereum, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Namecoin, Peercoin y EOS. O sea, todas estas son criptomonedas. Y más o menos para que se den ustedes una idea, Bitcoin actualmente vale un solo Bitcoin vale 210,942 pesos. Cuando surgió en el 2008 aproximadamente, hace más de 10 años, Bitcoin valía lo mismo que un dólar. O sea, estábamos hablando que si ahorita el dólar está como en veintitantos pesos, 22, 23 pesos, entonces un Bitcoin valía lo mismo que un dólar. Si alguien hace 12 años compró un Bitcoin, ahorita ya tendría 210,940 y tantos pesos en su bolsa. Y Ethereum es otra criptomoneda que vale 5,181 pesos. O sea, si ustedes se dan cuenta, casi cualquiera de las monedas que tenemos aquí, bueno, a excepción de Ripple, de Dogecoin y de Namecoin, bueno, como el 50% de las que están acá, Peercoin, o sea, valen más que un dólar. Entonces, estas criptomonedas son, pues digamos que existen actualmente en el mercado y pues no son soportadas exactamente por ningún país. Y los datos que estoy mostrando aquí son del 29 de junio de 2020. Entonces, estas criptomonedas, lo primero que se nos viene a la mente a muchas personas que ya, digamos, pues tienen su dinerito por ahí es si es importante y si es bueno invertir en criptomonedas. Pero bueno, ese es, digamos, otro tema. A ver, déjeme, creo que alguien está pidiendo solicitud de entrada. Eh, entonces, este es la parte de criptomonedas, pero existen otro tipo de criptomonedas que se llaman las famosas stablecoin. Las criptomonedas actuales, estas que están acá, no son soportadas por ningún país, entonces no hay ninguna, actualmente a nivel internacional, como no hay un país que diga, bueno, yo acepto el Bitcoin como una moneda de intercambio eh, para pagar y eso, ¿no? Pero para eso, entonces están surgiendo otras famosas criptomonedas que se llaman las stablecoin, como por ejemplo el Eurocoin, que lo está tratando de soportar el Banco Europeo Central. Facebook está tratando de sacar una criptomoneda llamada Libra,
Pero esta criptomoneda llamada Libra de Facebook es muy interesante porque esta va a poder eh, hacer que las personas que están en Facebook puedan comprar de alguna manera cosas en Facebook, ¿no? Está otra criptomoneda que se llama Tether, que sucede en Hong Kong. Está el cripto yuan que lo soporta, está empezando a financiar el Banco de China, y el famoso Petro Coin de Venezuela, en donde se supone que la idea es que esta famosa moneda de Petrocoin la pueda soportar la moneda, el petróleo que produce, en este caso, Venezuela, ¿no? Entonces, estas son, digamos, otras criptomonedas que están saliendo. También por ahí hay una criptomoneda que quería sacar Carlos Slim aquí en México, y todas estas criptomonedas son criptomonedas que se le llaman stablecoin. ¿Qué son las stablecoin? Las stablecoin, a diferencia de las criptomonedas descentralizadas y que no son soportadas por ningún país, las criptomonedas, la idea es que sí lo soporte alguna entidad y alguna reserva, digamos, de alguna forma. Por ejemplo, las monedas en el mundo están soportadas por las reservas que tienen los países, ¿no? Bueno, pero este es, digamos, el mundo de las criptomonedas. Pero ¿cómo empezó todo esto? En noviembre del 2008, aproximadamente, se publica un paper científico que tiene como título Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Y este paper lo publica una persona que se llama Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto actualmente no se sabe ni quién es, no se sabe si es una organización, si es un seudónimo de una persona, pero saca un paper muy interesante, que es uno de los papers más mencionados actualmente a nivel científico en el área de la criptografía y en el área de las ciencias computacionales. Tanto es de que este paper, que ustedes se pueden encontrar en Google Scholar, tiene más de 10.783 citas a nivel internacional. Esto me estoy viendo corto, y esto es nada más un dato que saqué porque hay varias versiones de este paper. Pero lo que hace este famoso Satoshi Nakamoto es sacar un artículo científico y publica en qué consiste Bitcoin. Y a partir de allí empieza el boom de lo que son las criptomonedas. Entonces, por eso, lo que les muestro al principio sobre el famoso Bitcoin es que es la moneda, digamos, más conocida a nivel internacional. Y bueno, pero bueno, ¿de qué trata este famoso Bitcoin? O sea, realmente lo que habla este paper es que la criptomoneda, o para formar criptomonedas, abajo de esto existe una tecnología que se llama blockchain. Entonces, ¿qué cosa es blockchain? Pues realmente es lo que vamos en algún momento tratar de explicar rápidamente. Las criptomonedas, en este caso, que son las aplicaciones de blockchain, están encima de lo que es la parte tecnológica, ¿no? Que en este caso es blockchain. ¿Y qué cosa es blockchain y cómo funciona? Pues funciona a través de algoritmos en contextos distribuidos. Y para que funcione estos algoritmos en contextos distribuidos, necesitamos una infraestructura de hardware, una infraestructura en red, que vamos a explicar más adelante. Entonces, la presentación sigue de la siguiente forma. Vamos a explicar qué es blockchain, un caso de estudio, qué cosa es y cómo funciona a nivel en un contexto distribuido. Entonces, hay muchas cuestiones un poco técnicas, pero voy a tratar de darme a entender. Y bueno, si tuvieran dudas, más adelante ya me preguntan. Voy a poner un ejemplo. Acá tengo una lista de personas. Imagínense que esta es una base de datos donde se tiene una CUR, un nombre, un apellido paterno y un padecimiento. Y en esta tabla que estoy mostrando, tenemos varias personas que tienen ciertos padecimientos. Digamos que, imagínense una base de datos de una persona que tiene un historial clínico, un expediente clínico electrónico, y tienen de alguna manera estos padecimientos. Pero si ustedes se quisieran imaginar que a lo mejor esta información pudiese llegar a alguien que lo va a emplear, entonces a lo mejor no podría ser algo tan interesante que lo supiera, pues digamos que alguien que los quisiera contratar, o digamos alguien de seguro que les quisiera dar un seguro, porque a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Esta persona, pues a lo mejor tiene leucemia, o esta persona es hipocondriaca, o ya le dio COVID-19, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, el ejemplo que les quiero mostrar es el señor Pete, que en este caso es el registro que tenemos acá,
no le conviene que en su registro se muestre que es hipocondriaco. Entonces, como tiene influencia, lo que pide es que se le quite este registro en alguna base de datos. Entonces, eso es posible actualmente porque se pueden modificar las bases de datos. Entonces, cuando después de que se modifican los registros, entonces nosotros podemos ver, digamos en este ejemplo, que el señor Pitt se le puede dar, hacer esa modificación, y entonces dentro de los padecimientos, como tenía influencia, pues entonces ahora ya dice que es ninguno. Nosotros sabemos que aquí lo cambiamos porque está marcado en color rojo, pero realmente si alguien lo ve a partir de este momento, pues podría estar pensando que esta persona no tiene ningún padecimiento, ¿no? Entonces, en un sistema transaccional normal, lo que sucede es que esta famosa tabla que se encuentra en una base de datos y alguien la haya modificado, entonces lo que hacen es replicar a todas las bases de datos esa información, y entonces en todas las bases de datos aparece que esta persona nunca tuvo ese padecimiento, ¿no? O sea, nunca fue hipocondriaco. Entonces, al nunca ser hipocondriaco, entonces, pues se presta a la mentira, a la desconfianza y varios aspectos que actualmente las ciencias computacionales están buscando en cómo proteger esa información para que no pueda ser violada, ¿no? Entonces, hay diferentes estrategias computacionales para poder, digamos, no caer en este tipo de riesgos. Entonces, ahí es donde entra la parte de blockchain. Entonces, ¿qué cosa es blockchain? Blockchain es un conjunto de bloques. De hecho, de sus siglas en inglés, el blockchain está formado de dos palabras, una que se llama block y la otra que se llama chain. Entonces, estos bloques, que son realmente una estructura de datos, lo que hacen es guardar información. Estos bloques, lo que hacen es que cada nuevo bloque, o sea, el bloque posterior, lo que hace es guardar no solamente una nueva información, sino que hace también es que guardar algo que dependa del bloque anterior. Y eso se hace utilizando técnicas criptográficas. Por mencionar un ejemplo, imagínense que yo quisiera guardar un dato, una información en un bloque, y ese bloque que está acá, le vamos a llamar el bloque famoso, el bloque original, ¿no? Como viene el nombre de Génesis, ¿no? Como es un nombre que viene relacionado con la parte bíblica, ¿no? La parte del origen. Entonces, este bloque es el origen y tú quieres guardar la primera información, como que la primera transacción. Entonces, después viene un nuevo bloque y que tú quieres grabar otra transacción. Entonces, para poder guardar otra transacción, lo que necesitas es guardar la nueva información, que en este caso es D2, y algo que dependa del bloque anterior. En este caso, nosotros tenemos, perdón, en este caso nosotros tenemos que el nuevo bloque está formado por una función que depende del bloque anterior. En este caso tengo una función h que depende de la función anterior, en este caso del dato 1. Y para formar el siguiente dato, entonces tenemos que el nuevo dato, que en este caso es D3, está formado por una función que depende del dato anterior, que en este caso es X, y de la otra información que estaba en el bloque anterior. Entonces, así es como se va formando la cadenita y se va llamándole blockchain. Obviamente, esto tiene una configuración muy compleja. Si nosotros quisiéramos entender exactamente cuáles son todos los detalles de cada uno de los bloques, bueno, sí nos tardaríamos un poquito, ¿no? Pero digamos que la idea es que si tú guardas algo en un bloque y quieres guardar una nueva información, la nueva información siempre va a depender, en este caso, por eso es la función, y va a depender de la anterior, y así sucesivamente se va amarrando. Entonces, a nivel de muy alto nivel, la idea es que cualquier cosa que tú vayas guardando, siempre va a tener el histórico o la información de lo anterior. Vamos, un ejemplo trivial. Nosotros, las personas, somos nosotros porque estamos configurados de las cosas que hemos hecho anteriormente. Es decir, yo soy Juan Carlos porque yo estoy lleno de las cosas que hice un día anterior y en mi pasado, o sea, justo en un segundo anterior. Si clonaran a otra persona igual que yo, no sería yo porque esa otra persona no habría tenido todo el historial que he tenido yo. Entonces, esa es una idea de blockchain, de que no puedas modificar el pasado. Entonces, digamos que lo que habíamos explicado anteriormente, que lo voy a ver nuevamente después, no puede ser posible modificarse, porque la idea es que
cada bloque que tú vas construyendo dependa del anterior. Entonces, ¿cómo se generan las transacciones y las formas y cómo se forma un bloque a nivel de un contexto distribuido? Entonces, nosotros estamos acostumbrados que cuando hacemos una transacción, ya sea, digamos, si estamos en un banco y queremos pasarle dinero a una persona, o si estamos en un proceso de inscripción, en una escuela, por ejemplo, te quieres inscribir, o no sé, en Facebook tú envías un post, en Twitter haces un tweet. Entonces, cada acción de esas se le llama una transacción. Entonces, diferentes usuarios hacen diferentes transacciones en digamos, en un servidor, en una computadora central. Entonces, cada una de estas transacciones que se van haciendo se forma un bloque. Y ese bloque no sabemos en qué parte del bloque sea. Puede ser el primer bloque, el segundo bloque, el tercero, el bloque N. Entonces, cualquier bloque que tengamos está compuesto de muchas transacciones. Y estas transacciones internamente existen unas cosas que se llaman contratos inteligentes. Ahora bien, cada uno de estos bloques, como les había yo mostrado, que es este bloque de acá, va a ir encadenado a un bloque posterior. Entonces, esta parte de esto lo hace un servidor central. Entonces, digamos que en un contexto distribuido, nosotros tenemos que pensar que existe una computadora y esta computadora va enlazando los bloques anteriores. Pero cada uno de ellos tiene también un bloque. Es decir, si hay una transacción, va generando una cadena, pero este servidor 2 en un contexto en la nube, en el, digamos, lo que llamamos el famoso cloud computing, pues hace exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas interesantes de lo que es blockchain es cómo le hacen para que todos estos servidores a nivel mundial se pongan de acuerdo para que construyan uno solo. O sea, no, cada uno de ellos no construya su propia cadena de bloques, sino que vaya formando un solo bloque entre todos. Es decir, de forma coordinada construyan un solo bloque. Es decir, construyan una especie de base de datos entre todos y que sea consensado, ¿no? Entonces, ante eso, para poder formar la famosa, ese famoso cadena de bloques entre todos, es lo que se le llama los famosos algoritmos distribuidos. Entonces aquí volvemos a poner qué cosa es un algoritmo, ¿no? O sea, un algoritmo, computacionalmente hablando, es un conjunto de pasos que te llevan para poder resolver un problema. Entonces existen un montonal de algoritmos, como los que estoy citando acá, pero eso es, digamos que, si ustedes sabrán, al principio yo les mencioné de que existen varias criptomonedas. Entonces estas criptomonedas han surgido con diferentes algoritmos. Algunas, como lo es Bitcoin, pone lo que es el famoso algoritmo de prueba de trabajo, que lo que tratan de hacer es resolver un desafío matemático a nivel internacional. Se pone un desafío matemático y el que gane el desafío se gana un Bitcoin. Entonces ustedes sabrán cuánto vale un Bitcoin, ya se los mencioné al principio de la plática, ¿no? Como 210,000 pesos. Entonces, por cada vez que una computadora gane el desafío matemático, se gana un Bitcoin. Entonces, existen diferentes algoritmos que hacen que vayan construyendo entre todos esta cadena de bloques. Entonces, nuevamente, regresando al ejemplo del problema anterior, en donde el señor Pitt era hipocondriaco y quería modificar su historial como tal, en esta tecnología llamada blockchain no es posible, porque al principio si tenemos toda la información como esta y le agregaste, entonces para poder crear una nueva transacción, o sea, tú no lo puedes borrar como tal, o sea, sino que tienes que formar una nueva cadena y entonces en la nueva cadena la borras. Entonces, si tú nada más ves el último bloque, obviamente vas a ver que en este caso, Pete aquí en padecimiento dice que no tiene ninguno, pero en ningún momento ha borrado su historial. Es decir, en algún momento de la vida él fue hipocondriaco. Es decir, ahora mismo no lo es, pero sí lo fue en el pasado. Entonces, la idea de blockchain es que si tú modificas algo posteriormente, entonces va a quedar amarrado históricamente. Y eso es lo que le da digamos que la gran ventaja, y por eso lo han utilizado para criptomonedas. Usarlo en criptomonedas es de los temas más delicados que existen en la actualidad. ¿Y por qué lo es? Porque pues, estamos hablando de dinero. Y cuando se habla de dinero, pues es una cuestión muy delicada. Entonces,
Pero la idea es en el mismo sentido. Yo se lo estoy poniendo en un ejemplo en cuestión de un padecimiento, pero si esto fuera, digamos, una transacción, pues sería muy feo que alguien dijera, ¿sabes qué? Hagamos como que si nunca le deposité este dinero a fulano. Entonces, para evitar ese tipo de actos malignos, entonces blockchain es, digamos, la tecnología ideal. Entonces, digamos ya en un contexto distribuido, imagínense, si todas las computadoras que están regadas en el mundo, todos los servidores que se llaman mineros, construyen su propia cadena de bloques, pero realmente esta cadena de bloques que tenemos acá es la misma cadena de bloques para todos. ¿Por qué? Porque él tiene una copia de esta cadena de bloques, él tiene una copia de esta cadena de bloques, y si se quiere formar otro bloque, se tienen que poner de acuerdo entre todos para formar el nuevo bloque. Entonces, eso es muy difícil en la actualidad de romper esa característica de seguridad. Entonces, en este momento, blockchain se convierte en, digamos, en una de las tecnologías ideales para construir escenarios y nuevas aplicaciones en la actualidad, porque su origen de blockchain es enfocado a la parte de seguridad. Digamos que esta es la parte en términos muy generales del criptoactual. Pero ¿por qué blockchain es una tecnología emergente y por qué blockchain se considera actualmente como una de las tecnologías que van a revolucionar muchos aspectos, como lo ha revolucionado el Internet en el mundo digital? ¿Y por qué se considera que blockchain es una de las tecnologías que va a cambiar la forma en cómo nosotros percibimos el mundo virtual? Como ustedes saben, actualmente, con el confinamiento, pues todas las cosas se han vuelto digitales. O sea, esta presentación que estoy dando actualmente no hubiese sido posible quizás si estuviéramos en otro momento, ¿no? Es decir, si nosotros estuviéramos de alguna manera, o sea, no hubiéramos tenido este problema del coronavirus, entonces seguramente no tuviéramos estas reuniones digitales. Pero eh, se ha adelantado digitalmente hablando, el mundo virtual se ha adelantado varios años. Algunos expertos lo han dicho, que esta nueva modalidad ha hecho que muchísimas tecnologías hayan dado ese paso que todavía no se habían permitido gracias al problema del coronavirus, ¿no? Digo, tampoco todo ha sido malo, tampoco el encierro en todos los aspectos de la vida ha sido malo. Entonces, ¿qué cosa es una tecnología emergente? Una tecnología emergente es una tecnología que surge, es una nueva innovación, es una innovación científica que se puede incrustar en la industria, ¿no? Y para que tenga sentido que algo sea una tecnología emergente, se tienen que dar la combinación de muchísimas áreas científicas. En este caso, pongo un ejemplo que es la nanotecnología, la biotecnología, los sistemas de información, las máquinas cognitivas. Entonces, varias cosas que se van apuntando y que van apuntando hacia crear una nueva tecnología. En este caso, podemos decir que blockchain, no lo digo yo, sino hay muchísimas fuentes que nos hacen hablar sobre blockchain como una tecnología emergente. Un caso claro que les mencionaba hace rato, que blockchain, o en particular este paper, ha sido uno de los papers más citados a nivel internacional de los últimos tiempos. Bill Gates habla sobre blockchain o sea, dice, no todo es blockchain ni machine learning. O sea, ¿por qué dice no todo es blockchain? Porque actualmente a nivel internacional y a nivel computer science, a nivel tecnología digital, se habla mucho sobre blockchain. Entonces, ¿cuáles son las áreas donde impacta? Actualmente, como nosotros sabemos, hay una gran disputa porque no salga Libra. O sea, a nivel europeo no quieren que salga Libra. Libra es la nueva moneda de Facebook. O sea, nos podemos esperar que en un futuro vamos a tener una nueva moneda virtual en Facebook en donde tú vas a poder vender un producto, vas a poder recibir dinero por ese producto y va a ser una nueva moneda. Actualmente, Zuckerberg, el fundador de Facebook, está luchando por poder poner Libra a nivel internacional. Imagínense, ni siquiera poder tener una sola moneda en la que tú puedas comercializar, o sea, que tú no estés utilizando el peso mexicano o el dólar estadounidense o el euro, o sea, una moneda internacional como Libra a través de Facebook. Hay varias iniciativas en ese sentido. O las famosas transferencias electrónicas. Originalmente los bancos no querían que las criptomonedas surgieran porque les iban a quitar de alguna manera la parte que ellos tienen de ganar dinero a través de sus transferencias electrónicas. Pero se han dado cuenta los bancos que blockchain es una tecnología que está empujando muy fuertemente y ya hay muchas que la están
digamos que apoyando. Una de ellas, por ejemplo, Litecoin, es soportada fuertemente por el Banco Santander. El mercado de valores. Ustedes saben que la parte del mercado de valores es una cosa importante porque muchas de las, pues, de los bienes que se tienen en el mercado de valores están en monedas, ¿no? Pero bueno, también sabemos que hay muchos impuestos. Entonces, al tener una criptomoneda, una moneda que no esté, pues, en algún lugar, en algún país central y que sea una moneda a nivel internacional, se vuelve algo muy interesante. Sobre todo, bueno, no sé si han escuchado que hay un gran pleito entre Estados Unidos y China y Rusia, porque Estados Unidos, por cada transacción internacional que se haga, gana dinero, ¿no? La moneda oficial actualmente para hacer el intercambio de transacciones a nivel internacional es el dólar. Entonces, por cada transacción internacional que tú hagas, siempre gana el dólar. Por eso el dólar siempre se beneficia. Entonces, China y Rusia están tratando de trabajar en su propia criptomoneda para que los, eh, las transacciones internacionales que tengan entre ellos se hagan a través de su propia criptomoneda. De hecho, hay una gran historia y muy interesante sobre que toda esta parte de la pandemia se magnificó más de lo normal por la parte de el problema del petróleo a nivel internacional. Sin embargo, esta información no es oficial, digamos. Otra área es el expediente clínico electrónico. Las personas, ¿a quién les interesaría un expediente clínico electrónico? Pues digamos que a los seguros, ¿no? Al área de seguros. Si te van a dar un seguro, ellos quieren saber si tuviste algún padecimiento en el pasado. A lo mejor si tuviste cáncer, SIDA, y bueno, y a lo mejor a ellos les conviene porque te tendrían que subir un poquito el seguro, ¿no? O por el contrario, si no has tenido ningún padecimiento a lo largo de tu vida, pues darte a lo mejor el seguro más barato. Entonces, el Internet de las Cosas, que en un futuro sabemos que esto es algo que pues ya está en muchos países, en otros no tanto, pero que esto marca el futuro y sobre todo tú querer controlar todo desde tu casa y que quieras encender, pues, digamos, tu horno de microondas para que cuando tú llegues ya estén tus palomitas o a lo mejor encender una luz o encender una alarma, encender muchas cosas, ¿no? Y bueno, lo que te ofrece blockchain ante todas estas tecnologías es la parte de la seguridad, ¿no? O sea, que no quieras modificar cosas que realmente sí se hicieron, ¿no? La cadena de suministro, notarías. Actualmente sabemos que nosotros hacemos vamos con un notario y nos dan nuestro contrato y todo es papel, ¿no? Entonces, con blockchain, la idea es todo hacerlo en un mundo digital y tengas la completa seguridad de que estás tratando sobre el contrato específico, sin intermediarios. Hay muchísimas áreas, no quisiera yo extenderme en cada una de ellas. Por ejemplo, las votaciones electrónicas. Actualmente nosotros vamos a votar y sabemos que tú emites tu voto, pero bueno, hasta que haya el conteo, pues sabes que si ganó alguien o no. O sea, qué padre sería que tú vas a votar y en tiempo real se vaya viendo quién va a ganar o quién no. Y sobre todo, una cosa importante, que no pueda haber fraude, ¿no? Entonces, digamos que la tecnología blockchain es lo que va a empujar. En un futuro vamos a ver que las votaciones van a ser completamente electrónicas, pero va a ser muy difícil que puedan ser corruptibles debido a que la naturaleza, como ha surgido blockchain, hace que no se pueda corromper. Eh, el sector de seguros, ya lo había comentado, y la parte de salud. Bueno, no me quiero extender ya mucho porque si no, bueno, prefiero mejor si me hacen preguntas, ahí en ese momento contestar. Actualmente, nada más para comentarles que estamos trabajando en un proyecto en la Universidad Panamericana que es sobre la automatización de la cadena de suministro del aguacate mexicano aquí en Jalisco y que es un proyecto sobre blockchain y off-chain que estamos trabajando y que tentativamente pueden insertarse alumnos para trabajar en este proyecto en donde la idea es el usuario final tiene un aguacate y saber cuál fue todo su proceso de trazabilidad. Sabemos que actualmente Jalisco, Michoacán es uno de los principales productores de aguacate a nivel nacional y que y que Estados Unidos, siendo el país que más le interesa la producción de aguacate allá y la gente le gusta mucho saber las cuestiones orgánicas, nuestra idea es que el usuario, el consumidor final, pueda tener un rastreo exacto de la calidad del huerto en que está, en las condiciones de que tenía ese huerto y
¿Para qué? Para aumentarle la calidad de valor que tenga ese aguacate, ¿no? O sea, las personas pueden apreciar mucho mejor cuál es la calidad de su fruto que están consumiendo. Y bueno, en este caso es un ejemplo del aguacate, pero puede aplicarse a muchas cosas. Por ejemplo, al café en Chiapas, ¿no? Uno de los lugares que tiene mejor café a nivel nacional, y que puedas venderlo con mucho mayor certeza de que los huertos de donde se produce el café, tú puedas ver las condiciones y que tú sabes, si tienes la certeza de que no es una información modificada, no es una información que pasó por alguna cuestión de corrupción. Más en México, que sabemos que esa cuestión de la corrupción es un tema bastante vulnerable, ¿no? Y bueno, en este caso, pues manejamos una serie de tecnologías y una arquitectura que estamos mostrando que se llama sobre microservicios, y obviamente son puras tecnologías computacionales que, bueno, no creo que tenga mucho caso profundizar, a menos que lo comenten, y con mucho gusto yo lo contesto. Bueno, pues este es, digamos, en términos generales, lo que quería presentarles. Y bueno, hay una lectura muy interesante que me gustaría, si alguien quisiera comprar este libro, se llama La Biblia de la Criptomoneda, que en realidad es un libro que está conformado de 4 libros. Habla sobre si a ustedes les gustaría a alguien interesarse en adquirir una criptomoneda, así como les decía, si alguien hubiese adquirido un Bitcoin hace 12 años, había invertido 22 pesos, bueno, en ese entonces a lo mejor hasta menos, eh, y ahorita tendría más de 200,000 pesos invertidos si solamente hubiera invertido un solo Bitcoin. Imagínense si hubiera invertido 2 o 3 Bitcoins, ahorita tendría pues prácticamente unos 4 Bitcoins, una carrera profesional aquí en la UP. Bueno, gracias. Y bueno, pasamos a la etapa de preguntas. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, con gusto lo comento. Sí, yo tengo una pregunta. So, Sí, adelante. ¿Y cómo ve el avance que ha tenido la computación cuántica, o sea, para resolver estos algoritmos en los que está conformado blockchain? O sea, ¿cómo se va a ir adaptando la criptografía a las criptomonedas a la computación cuántica? Muy bien. Gracias, Juan Pablo. Pues bueno, mira, qué bueno que preguntas esa parte. La computación actualmente con los servidores que trabajan con discos duros de estado sólido, que pues eso le ha aumentado mucho la velocidad eh, a los discos duros mecánicos, y como está trabajando en la configuración actual de todos los servidores, el blockchain precisamente padece un poquito sobre la velocidad de sus transacciones. Porque, bueno, los algoritmos de consenso actualmente que están trabajando, pues realmente lo hace lento. Si ustedes investigan en la página principal de Bitcoin, un bloque, o sea, un nuevo bloque se crea cada 10 minutos. Entonces, con la pregunta que tú me haces de la computación cuántica, esto va a venir a ayudar muchísimo y a mejorar muchísimo a la velocidad eh, a la velocidad de las transferencias y de las transacciones. O sea, si ustedes, bueno, no sé si han escuchado o han tenido la experiencia de que de repente tú haces una transacción en algún banco normal y te viene y te pregunta si la transacción la quieres para el mismo día o la quieres que se refleje para el otro día. Eso es entre los mismos bancos. Y esto depende también por las prioridades que se hacen en las transacciones. O sea, realmente una transacción debería ser lo más rápido posible, pero como es una transacción internacional, se tienen que hacer un montón de verificaciones. En el caso de las criptomonedas, esto, en el caso muy particular de Bitcoin, tarda aproximadamente 10 minutos. Litecoin, por su propio nombre, lo reduce a 2 minutos, pero por su tiempo, ¿no? Por la forma en cómo trabajan sus algoritmos. Pero aún así sigue siendo muy lento. Y la computación cuántica lo que va a hacer es hacerlo, pero rapidísimo, ¿no? Entonces, todavía esto es temas que se conocen como ongoing, o sea, investigación en proceso. Hasta donde yo tengo entendido, las computadoras que están trabajando actualmente a nivel internacional en estos servidores, todavía se están trabajando sobre servidores
tradicionales, ¿no? Sobre los servidores que actualmente conocemos, porque pues están trabajando sobre servidores que están, digo, tú lo debes saber, como el software, ¿no? O sea, hay versiones estables y versiones que están en experimentación, las versiones betas. Entonces, los servidores actuales todavía están trabajando sobre esto, ¿no? Lo que sí le ha aumentado la velocidad, te decía, son lo de los discos de estado sólido. Pero esto de la computación cuántica va a venir a beneficiar muchísimo. Y eso en cuestión de, porque dicen que la computación cuántica, o sea, igual va como ayudar en la criptografía, toda la encriptación. Eso no sería como un peligro para las criptomonedas. Digo, están basadas en pura encriptación, ¿no? Digo que Claro, estas computadoras cuánticas puedan resolverlo en cuestión de segundos, ¿no? claro. Digo, Bueno, de hecho, sí, sí, perdón, sigue. no, no, sí, sí es la pregunta. Ok. Pues esa parte está bien interesante también porque, digo, por un lado ayuda a generar una transacción más rápidamente, pero también viene la parte de lo que se llama criptoanálisis, ¿no? O sea, como bien decías, todo esto es criptografía y obviamente, para los que no sepan, pues la criptografía lo que trata de hacer es como codificar a través de un secreto que la información se convierta en algo que no pueda ser descifrado a menos que tengas un código secreto, ¿no? Entonces, la ciencia que se encarga de ver cómo poder descubrir ese secreto sin tener la clave idónea se llama criptoanálisis. Y muchos hackers, pues una de las técnicas o de las estrategias actualmente para poder descifrar esto se llama fuerza bruta. Y digamos que la misma computación cuántica también podría ayudar a poder descifrar, ¿no? Actualmente, nada más por ponerte un dato, la criptografía de llave pública, que estamos hablando de 2048 bits, es una criptografía súper potente para los servidores y para las tecnologías actuales. Se hicieron pruebas para poder romper una llave conectados en una peer, en una red distribuida de un montonal de computadoras y proporcionando poder de cómputo entre todas. Y se tardó aproximadamente, bueno, más bien, no se podía romper, o sea, lo dejaron ahí y se estimaba que se pudiese romper en un año con las computadoras actuales. Se piensa que con computación cuántica se pudiese romper a fuerza bruta, eso en cuestión de segundos. Entonces, sí, por un lado, la computación cuántica pues va a dar mucho mayor poder de cómputo. Sin embargo, una de las ventajas que tiene blockchain es que, como les decía, para poder modificar el bloque anterior, o sea, necesitarías haber modificado toda la cadena de bloques. Y entonces, así como actualmente la computación tradicional es muy difícil romper, digamos, la arquitectura de blockchain, entonces más adelante también va a ser mucho más, también va a seguir siendo difícil, porque aun cuando haya la computación cuántica, pues también las transacciones se van a ir haciendo muy rápidas. Es decir, no solamente va a haber ventajas para los que hacen criptoanálisis, sino también ventajas para los que hacen cifrado. Si ahorita estamos hablando de cifrar con 2048 bits, a lo mejor el día de mañana, no sé, eso que estamos hablando de 2048, si estamos hablando de no sé, aumentale al doble, ¿no? O sea, y entonces eso, pues también le aumenta la complejidad, ¿no? Al doble o al triple. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Un poquito, puede ser de cualquier índole. O por acá por el chat. Sí, yo, Adelante. también va encaminado a cuestiones sobre, bueno, me llama mucho la atención, este, por ejemplo, en el caso de las cuestiones electorales, ¿no? De que podríamos decir entonces que, por ejemplo, como que haciendo remembranza,
Todo esto del blockchain todavía entonces es reciente, porque, por ejemplo, no sé si recuerdas cuando fue las elecciones de, no me acuerdo si fue cuando fue Salinas, de que cayó el sistema y que después de eso ya salió ventajoso, ¿no? Entonces, se supone que con eso en ese entonces o en ese momento no se utilizaba todo esto de blockchain y qué es lo que en algún momento se podría evitar, o si en ese momento se utilizaba blockchain. No se utilizaba y tampoco se utiliza actualmente. Estoy poniendo en la presentación una gráfica donde muestro aquí diferentes servidores. Entonces, el problema que sucedió en el 94, bueno, en el 94 fue cuando ya entró Salinas, pero las elecciones seguramente fueron en el 93. Entonces, el problema que sucedió allí es que aparentemente se cayó el servidor. Entonces, al caer ese servidor, cuando regresó, pues ya estaba, digamos que con otros datos, ¿no? Con la tecnología blockchain, eso no puede ser posible porque, o a menos que apagues todos los servidores, ¿no? O sea, la idea de blockchain es que lo tengas en un contexto distribuido. O sea, es decir, tú tienes aquí varias máquinas que están trabajando al mismo tiempo. Si una se apaga, de todos modos, el sistema no se apaga porque todas están trabajando al mismo tiempo. Y aún así, en el peor de los casos, en donde pudieses poder apagar todas las computadoras, cuando lo restablezcas, se tiene que restablecer en la forma en como estaba. O sea, no lo puedes modificar, porque en un momento dado, si tú hicieras un proceso de auditoría, o sea, tendrías que encontrar a fuerzas que hiciste una modificación. Ejemplo, si el partido N tenía el 50% de votaciones y después le quieres bajar al 30%, entonces tiene que haber un registro exacto de que sucedió eso, de que alguien modificó. Entonces, o sea, en la misma naturaleza de lo que es la tecnología blockchain, no permite que tú borres un dato y que se borre para siempre. Es decir, siempre va a dejar un rastro. O sea, esa es la naturaleza de la tecnología. Y bueno, y tampoco se puede hacer que digas, de repente se borró y ya se borraron todas las votaciones de todos, ¿no? Porque vamos a empezar de nuevo. Entonces, ante un escenario así, pues tendrías que volver a hacer elecciones, ¿no? Ok, gracias a seguridad. ¿Hay alguien que estuviera trabajando o que también en algún momento, porque pues ahora sí que siempre sale el bien y luego sale la cura o cosas así, ¿no? El mal, perdón, y luego sale la cura. ¿Hay alguien que, por ejemplo, que en algún momento se podría estar trabajando en contrarrestar la seguridad del blockchain? Sí, hay muchas personas, de hecho, durante todo este tiempo, desde el 2008 hasta la actualidad, pues han habido diferentes tipos de ataques y precisamente los ataques van en el sentido de tratar de modificar, o sea, lo que pasa es que lo que digo es que no se puede modificar hacia atrás, eh, eh, o sea, realmente sí se puede, pero es muy difícil. Es decir, cuando hablo muy difícil es sumamente difícil. Yo aquí puse 2 bloques encadenados, pero estamos hablando, imagínense todas las transacciones que han habido desde el 2008 hasta la fecha con Bitcoin. Entonces, para poder romper la seguridad de blockchain, necesitas ir hacia atrás. Entonces, o sea, no se imagina la cantidad de transacciones que pueden existir actualmente desde el 2008 hasta la fecha. Simplemente piensen desde el 2008 a la fecha, ¿cuántas transacciones ustedes han hecho en los bancos? Entonces, y nada más ustedes. Ahora imagínense todas las transacciones de todos los usuarios que han hecho. Entonces, la idea aquí de corromper es irse hacia atrás para ir modificando. Ante todo esto existe una teoría que es de un desafío matemático y de criptografía, que realmente es muy difícil romperlo, pero no es imposible, pues. Digamos que, como comentaba Juan Pablo, digo, si tú tuvieras tus servidores tradicionales y alguien estuviera trabajando con computación cuántica, pues a lo mejor sí lo podría hacer, digamos, en un escenario competitivo disparejo, ¿no? En donde los atacantes tienen mejor tecnología que los que proveen, digamos, en este caso, las criptomonedas. Aunque, bueno, en un futuro vamos a ver que van a existir
pues muchas aplicaciones, como lo de las votaciones, ¿no? Que no necesariamente son votaciones, ¿no? Las votaciones es una aplicación que puede surgir a raíz de las criptomonedas, ¿no? Una parte de ellas. Pero sí. Y bueno, y también existen otro tipo de ataques, ¿no? O sea, sí hay mucha gente que está trabajando en los ataques y también está trabajando, pues, en cómo ir cubriendo eso. Eso es de siempre, ¿no? Yo tengo una pregunta. Ok, gracias. ¿La criptomoneda en algún futuro podrá reemplazar el dinero físico? Muy buena pregunta. Hay muchas cosas que han pasado a extinguirse. O sea, ha sido la realidad. Eh, digamos que se han extinguido las formas en cómo se hacen. Digamos, escuchar música. Al principio teníamos los famosos discos de acetatos, esos grandotes, después se hicieron más pequeñitos, después los CDs y después el MP3 y ahorita Spotify, ¿no? Y la industria de la música, el hecho de vender discos, pues prácticamente tuvo que transformarse. La, eh, lo de las rentas de películas se tuvo que transformar. O sea, la gente sigue viviendo con la distracción de las películas, pero, o sea, ¿desaparecieron las películas? No, no desaparecieron las películas, desapareció la estrategia de cómo tú, pues, rentabas, ¿no? Blockbuster, pues quebró y pues ahorita Netflix es el líder en ese sentido. Y va a pasar lo mismo con las monedas. Los países realmente no quieren y no aceptan ahorita las monedas. ¿Por qué? Porque actualmente existe el dólar. El dólar es el mandamás, es el capitán a nivel internacional, es el que pone las reglas del juego. Entonces, no quiere que exista criptomonedas porque entonces no hay una legislación hacia un contexto distribuido. Pero, o sea, va a suceder. O sea, no sabemos cuánto tiempo tarde, pero eso va a suceder. Es decir, va a suceder de que de repente tú vas a ofrecer tus servicios a través de una plataforma y no necesariamente te van a pagar a través de un peso o dólar, sino te van a pagar a través de una criptomoneda. Y tú vas a poder comprar otro servicio a través de criptomonedas. Y entonces ahí, imagínense el problema que los meten a los países, a los gobiernos, ¿no? Porque pues no pueden cobrar impuestos. Aunque bueno, actualmente se las ingenian para hacerlas, ¿no? Pero ¿por qué te cobran impuestos? Porque te cobran con una moneda. Por ejemplo, ahorita el hecho de cobrar impuestos en los servicios digitales, Netflix, Spotify, todo eso aquí en México, la nueva iniciativa del gobierno, es posible porque pues, estás pagando con pesos, ¿no? Pero imagínate que una empresa te dijera de repente, ¿sabes qué? Te voy a pagar el 50% de tu sueldo en pesos y el otro 50% te lo va a pagar con una criptomoneda y entonces todos los servicios digitales te van a dar la opción, ¿no? De lo pagas con tu moneda en pesos o lo pagas con criptomoneda, ¿no? Entonces, o sea, pues lo vas a pagar con criptomoneda porque a lo mejor va a ser más barato, no vas a pagar impuestos, ¿no? Entonces, o sea, va a ser como una transacción de uno a uno, ¿no? Entonces, o sea, eso es inminente, eso va a pasar. O sea, y yo creo que en un futuro, no sabemos cuánto tiempo pase, pero eh, o sea, va a tener que suceder. Y como yo lo veo, lo primero que va a suceder es que las mismas monedas internacionales van a sacar su propia criptomoneda. Es decir, el peso, no sé, me imagino el criptopeso, ¿no? Soportado por, que le van a llamar las famosas stablecoin, ¿no? Es lo que va a suceder. Ese va a ser el primer peso, pero no sé, imagínense lo de los taxis. O sea, Uber vino desafortunadamente, a quitarle el trabajo, a quitarle el esquema de negocio de mucha gente, pero ha venido también a dar muchísimo trabajo a muchas otras personas. Entonces, y con el paso del tiempo, inclusive hasta las fronteras se van a desaparecer, ¿no? Este mundo virtual va a hacer que las fronteras, eh, pues, pues no existan, ¿no? O sea, ya lo estamos viviendo. O sea, tú puedes estar trabajando para un país y estás en otro lado. Entonces, qué mejor que te puedan pagar por convertir en una criptomoneda. Ah, ok. Muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo tengo otra Adelante. pregunta. ¿Qué es lo que regula
el precio de criptomonedas, las no stable, creo que eran las que no están relacionadas con algún país. Sí, bueno, ese tema no lo sé al 100%. Lo único que sé es que está directamente relacionado con las reservas, ¿no? De un país. Entonces, digamos, el dólar tiene sus reservas y entonces eh, está soportado por sus reservas. Ahora, cada país aumenta su dinero de acuerdo también a las transacciones que hacen. Por ejemplo, nosotros como México a veces compramos dólar. Entonces, cada vez que compras un dólar, fortaleces el dólar. Y, o sea, no tanto es que no es que pierda nuestra moneda, sino que fortaleces el dólar. Entonces, si una cantidad de mexicanos compran dólares, entonces pareciera que la moneda, que nuestro peso está perdiendo competitividad ante el dólar, pero realmente lo que estás haciendo es fortalecer al dólar, ¿no? Entonces, esa es otra forma en cómo ganan dinero los países. Si tú te vas a, no sé, a Italia, porque es un lugar muy turístico, te vas a ver, bueno, a cualquier lugar, y entonces compras de esa moneda, entonces fortaleces a esa moneda. Entonces, por eso también el turismo es muy importante, porque cada vez que tú compras, le estás ayudando al país. Pero bueno, originalmente el valor de la moneda está soportado por sus reservas, ¿no? Y hay una mezcla ahí entre las reservas de oro que tienen, o sea, de metales preciosos, de petróleo, o sea, lo que le dan valor ahorita actualmente los países. En cambio, las criptomonedas, digamos, las que no son las stablecoin, las criptomonedas natas como Bitcoin, lo que sucedió es que tienen otro esquema, o sea, no tienen una reserva como tal, sino es un algoritmo criptográfico que hace que sea el soporte que tiene ese dinero. Por eso son tan volátiles. Por eso de repente puede ser que tengas 200,000 pesos en un Bitcoin, pero puede ser que la otra semana tengas como 190,000 pesos. Entonces, no, o sea, no es tan fácil. Actualmente hay mucha volatilidad en ese sentido. Vale, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta, alguna otra duda. Si no, con eso terminaríamos esta sesión. Espero que haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias, y muy interesante. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Adiós. Oscar. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós.
acostumbrado a pagar porque hay una persona que entró y nunca estuvo. Nada.